Sí. Sí. Si alguien me ayuda por ahí con la luz de aquí, para que puedan verse un poquito mejor. ¿Sí se ve mejor? Bueno, sí, si no, si alguien necesita que se apaguen las otras, pues me avisan, pero no me gustaría que se apagaran porque luego se quedan dormidos. Así que vamos mejor a mantenerlas. Sí, 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 sí. No, no, no. Sí, sí. Hoy nos está jugando muy feo la tecnología, pero bueno, esperemos que no pase nada. Bien, como se los había comentado, como se los había anticipado, hoy quiero compartir con ustedes un tema que se habrán dado cuenta, yo creo, que me encanta, dice el Vale, me fascina este tema de la venida del Señor, porque la verdad es que en las Escrituras lo encontramos como algo crucial para el futuro. Perdón, no le dimos una bienvenida, Romeito, si nos gustas presentar. Diga, Argelia. Bienvenida. Bienvenida. Nos conocemos de muchos años. Llego muy cerca de aquí donde prepara bebidas nutricionales y fue muy gusto estar acompañándonos en la semana. Bien. Argelia, bienvenida. Ya se me va a pasar por ahí darle la bienvenida. Entonces, nada más, estamos con el tema de la venida del Señor. ¿Qué dice la Escritura acerca de la próxima y futura venida del Señor? Los discípulos, acá abajo, está muy chiquito, los discípulos en algún momento, en alguna ocasión en donde Jesús hablaba precisamente de ese templo que ellos podían ver físicamente, y Jesús les dijo, tiren este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. A esas palabras o a esa afirmación del Señor Jesús, los discípulos le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y de eso queremos hablar esta mañana. Vamos a orar y a dejar este tiempo en manos del Señor. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites pasar juntos y sobre todo, Señor, abriendo tu palabra, viendo en ella qué es lo que tú nos quieres enseñar, Señor, y sobre todo explicando aquellas cosas que fueron escritas para que nosotros pudiéramos ver, para conocer y saber los tiempos de tu segunda venida, de tu próxima e inminente regreso. En tu nombre, Señor, te pedimos que seas tú el que hables en esta mañana, que sea tu palabra la que nos llegue y toque nuestro corazón para entender qué es lo que ella misma dice acerca de tu regreso. En tu nombre te lo pedimos, te lo rogamos. Amén. Entonces, pensando en esa pregunta que los discípulos hicieron, ¿qué señales habrá? Perdón, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo fue la respuesta de Jesús a esa pregunta que ellos hicieron? ¿Cuándo será esto y cuáles serán las señales de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos cuesta un poquito de trabajo enfrentarnos a ese tema, a esa cuestión de la segunda venida de Cristo, de la próxima venida de Cristo. Pero cuando a Jesús le preguntaron, yo te pregunto, ¿cómo fue la respuesta de él? Y te voy a dar 3 aspectos al menos. La respuesta de él no fue ni evasiva, ni errática, ni especulativa. Es decir, la respuesta de Jesús a eso que le dijeron los discípulos no fue evasiva, no fue, no, espérense, no anden preguntando esas cosas. No fue así. Tampoco fue errática, es decir, tampoco les dijo cosas sin sentido, sin conectarse
lo que la escritura misma decía al respecto, tampoco fue especulativa. Miren, muchachos, pues, ¿qué les puedo decir? Las señales del fin del siglo. Miren, pues podría. No, la respuesta de Jesús a la inquietud que ellos tenían no tuvo ninguna de estas características, ni evasiva, ni errática, ni especulativa. Jesús respondió. Y ahí, al inicio de ese capítulo, en Mateo 24, vemos una frase que quizás sea la que nos hace pensar que no es posible saber cuándo va a regresar. Y siempre se dice esto, ¿verdad? Yo a veces doy por ahí alguna idea cercana, algún momento, y Vale me regaña, me dice, Mateo, no digas fechas. Ha habido muchas personas, ¿verdad? Que se han atrevido a dar una fecha y a decir, no, el Señor viene tal día. No estamos aquí. Si alguien pensaba que la predicación iba a ser para darles una fecha, se equivocaron, porque yo no voy a dar una fecha de aquí es cuando va a venir el Señor. No puedo decir eso. Pero sí puedo decir que ese versículo nos ha llevado a pensar que no se puede saber, que no hay manera de saber porque nadie lo sabe. Entonces, si alguien se acuerda, ¿quién estuvo aquí cuando compartí con ustedes el estudio de la quinta fiesta de los judíos? ¿Cuál es la quinta fiesta de los judíos? La fiesta de las trompetas, sin miedo, sin miedo. Total, no se pueden equivocar más que 6 veces, ¿verdad? Entonces, la fiesta de las trompetas, por ahí suena un teléfono, si va. La fiesta de las trompetas hace referencia precisamente a la venida de Cristo. Entonces, ahí en esa predicación, me acuerdo que les compartí por ahí lo que eran idioms, modismos, en este caso, porque la Biblia menciona cuestiones judías, hebraísmos. Entonces, ¿qué son estos hebraísmos? Pues son frases que indican una cosa que no significan precisamente la que nosotros entendemos así traducida literalmente al español. Entonces, en esa predicación me acuerdo que les compartí yo por lo menos 3 basados precisamente allí en la fiesta de las trompetas porque tenían que ver. Y uno de ellos, o el primero, era precisamente esa, el día y la hora que nadie sabe. Este es un hebraísmo, es una frase que conocen los judíos que se refiere a algo muy específico que tiene que ver con la fiesta de las trompetas. Por ahí mencionamos también qué significaba esto de en un abrir y cerrar de ojos, porque alguien piensa que un abrir y cerrar de ojos, pues literalmente, pues es, sí, un parpadeo, un abrir y cerrar de ojos, pero no, para los judíos tiene un significado, significa algo para ellos. Y uno más, este hebraísmo que no está escrito en la Biblia como tal, como Tequiagadolá, pero así es como se traduce uno de los hebraísmos que sí están en las escrituras, que es la final trompeta. Tequiagadolá se refiere precisamente a esa final trompeta referida por Pablo de cuando vendrá el Señor. Pero en esta mañana no me quiero referir a todos, me quiero referir nada más a ese, al día y la hora que nadie sabe, para que lo recordemos en lo que vimos en aquel entonces. Para los judíos, la fiesta de las trompetas daba inicio en el primer día del séptimo mes judío, que es el mes de Tisrei. Junto con esta fiesta, ahora, porque eso no era en aquel entonces, pero ahora da inicio el año nuevo judío, también el Rosh Hashanah. Pero en aquel entonces era la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Teruah. Entonces, en esta fiesta pues era importante el momento en que iniciaba. Entonces, el mes iniciaba con las fases lunares, si se acuerdan de eso, ¿no? Entonces, el mes iniciaba con la fase de la luna, con la luna nueva. Entonces, cuando hay todavía una uñita ahí en la luna, ¿alguien se acuerda cómo se llama esa fase de la luna? Cuarto menguante. El cuarto menguante, precisamente por eso es menguante, porque se está haciendo más chiquito. Entonces, cuando iba a empezar esta fiesta, se ponían 2 testigos. Se tenían que seleccionar 2 testigos para estar viendo la luna, para ir viendo cómo la luna se iba haciendo cada vez más chiquita. Y obviamente no sucedía en un día, sucedía en varios días.
Pero ya cuando la luna empezaba a verse ya un pedacito nada más, ahí había dos testigos que se seleccionaban para eso, para que exactamente en el momento en el que la uñita desaparecía, en ese momento que sonaba el shofar, sonaba el shofar con el tequiagadolá, con la final trompeta, porque tendríamos que regresar a esa predicación para ver por qué final trompeta. Final trompeta porque había otras previas, pero en esta ocasión esa final trompeta daba inicio a la fiesta de Yom Teruah, daba inicio a lo que es la fiesta de las trompetas. Entonces, para los judíos era importante ese momento tan así que ponían a esas personas. El asunto es este, no sabían el momento exacto. Por eso había personas ahí viendo el cielo, esperando hasta que desapareciera la uñita, para que desapareciendo, ¡pum!, ahí sonaban el shofar. No conocían el momento exacto, pero sí conocían la fecha. Sabían que esta fiesta se celebraba el primer día del mes de Tishrei, séptimo mes del calendario judío. Entonces, tenían la ubicación de la fecha, pero no tenían el momento específico. Entonces, esta frase de Jesús, que el día y la hora nadie la sabe, se refería a ese momento, no se refería al tiempo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la escritura nos dejó ver perfectamente cuándo iba a ser la primera venida de Cristo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, ahí empezaba. Exacto, ahí empezaba la luna nueva, la fase de la luna nueva. Entonces, la escritura nos dijo cuándo iba a ser la primera venida de Cristo. ¿Alguien se acuerda dónde se dijo? Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, la fiesta de las trompetas. Ahí Dios, a través del ángel Gabriel, le dice, ve con Daniel y dile qué es lo que va a pasar. Y llega el ángel Gabriel con Daniel y le dice, mira, Daniel, a partir de del momento en el que salga la orden para reconstruir Jerusalén, a partir de ahí van a pasar 2 semanas y 62 semanas, semanas de años. Ahorita lo vamos a ver en un esquema, pero el asunto es que quiero llegar precisamente al hecho de que el día y la hora pensamos que no se puede saber. No, Dios dejó señales y fechas y eventos que dieron lugar a la primera venida de Cristo. Y la pregunta que te hago es, ¿qué nos hace pensar que no dejó nada para la segunda? Más que pues el día y la hora nadie sabe. No, también hay cosas en las escrituras que nos dicen, que nos dan un aproximado de cuándo será la segunda venida de Cristo. Es lo que quiero compartir contigo hoy. Entonces, bueno, eso es lo que ya te expliqué. No se puede saber con exactitud, pero sí había una fecha conocida. El momento exacto no se podía saber, pero la fecha conocida sí se sabía respecto a la fiesta de las trompetas, ¿no? Ahora, el Señor Jesús, ahí en Mateo 24, más adelante, después de decirles cuáles eran estas señales, Jesús les dijo, de la higuera aprended. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. Entonces, fíjese en los detalles. Fíjese en los detalles. Sabéis. Es decir, iban a tener conocimiento de eso, de lo que venía. Conocer que está cerca. Es decir, de hecho, quería cantar una canción. Ahorita hice una prueba, pero se ve muy feo. Entonces, el canto habla precisamente de eso. Dice una parte de la letra de canto que Dios quería que sus hijos santos conocieran cuándo iba a hacer eso, y por eso dio señales. Hay señales en las escrituras que nos marcan eso. ¿Crees que la idea o la intención de Jesús era que no tuviéramos una idea de cuándo iban a suceder las cosas? La que le hicieron al Señor Jesús fue muy específica. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y qué señales habrá para que nos demos cuenta? Entonces, yo te pregunto, ¿tú crees que la idea de Jesús es que nosotros no? Yo, personalmente, si tú quieres creer que no se puede, está bien, te respeto. Pero yo creo que las escrituras sí nos dan muchas señales y vamos a ir viendo algunas. Entonces, ahorita hablábamos de la primera venida de Cristo.
El ángel Gabriel le dijo a Daniel, Daniel, a partir de que salga la orden para reconstruir Jerusalén, a partir de ahí van a pasar 7 semanas y 62 semanas. Semanas de años. Quiere decir que 7 más 62 son 69. 69 semanas de años. Es decir, tendríamos que multiplicar 69 por 7 para saber cuántos años. 69 por 7, 483. No se quiebren la cabeza. 483 años desde este punto, porque el punto o el momento en el que salió la orden para la reconstrucción de Jerusalén fue en el 457 a.C. Entonces, si alguien hace la suma, no le va a dar porque le faltan los 30 años del Señor Jesús. Y más o menos se acerca a este tiempo, a esos años. No hay una exactitud así de 483, pero andaría más o menos por ahí 487 años. Entonces, te das cuenta cómo desde el profeta Daniel, Dios dejó una marca para que supieran cuándo iba a llegar el Mesías príncipe. Entonces, ahora, este punto, exactamente, la venida de Cristo es la referencia, porque si contamos de ahí hacia atrás, hasta Adán y Eva, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿O cuánto tiempo pasó más bien? Desde aquí hasta acá. Esto me acuerdo que yo lo compartí hace muchos años, porque vi un estudio que me pareció interesante para contar hace cuántos años había sido el diluvio. Y a través de ir revisando las genealogías y las familias y todo, llegué hasta donde estaba el diluvio. Y luego dije, achis, pero si se pudo hacer esto, pues se puede seguir todavía hacia atrás, hasta llegar acá a Adán y Eva. Y sí se puede, sí se logra. Tienes que dedicarle mucho tiempo, ¿va? Para ir viendo y revisando todas las genealogías, y más o menos el tiempo estimado alrededor de aquí hasta acá son 4,000 años. Incluso las escrituras nos dejan saber más o menos quién aparece ahí a la mitad. ¿Quién aparece a la mitad? A los 2,000 años. Después de Adán y Eva, 2,000 años aparece Abraham. Y después de 2,000 años aparece el Mesías príncipe. Y luego, después de Jesucristo, empieza la era de la iglesia, la dispensación de la gracia, que es hasta donde estamos nosotros el día de hoy. Entonces, ese periodo de la iglesia y de la gracia, que en donde estamos nosotros ahorita, lleva aproximadamente 2,000 años. Lleva aproximadamente 2,000 años. Entonces, ahí ya llevamos 6,000 años. Y aquí es donde empieza la cosa interesante. Voy a mencionar la primera, porque ya lo habíamos dicho en otras ocasiones. Si Dios la creación la hizo en 6 días y luego después agregó uno para el día de reposo, yo te pregunto, ¿por qué 6 días? Pregunta, ¿no pudo haber hecho Dios todo el mundo y lo que en él hay en un día? En lo que quisiera él. Él pudo haber dicho, todo hecho. ¿Por qué se tomó 6 días? Y luego después de 6 días, descansó uno, porque se cansó de los primeros 6. No, ese último día de la semana de la creación también tenía un propósito. Y de los primeros propósitos, mis hermanos, era este precisamente, porque lo dice el Salmo 90, porque lo vuelve a repetir el apóstol Pedro en su segunda carta, que para Dios un año, un día, perdón, son como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Así es el tiempo para Dios. Entonces, si la creación se hizo en 6 días, correspondería exactamente a 6,000 años, que son los 6,000 años más o menos que tenemos nosotros ahorita. Entonces, la Biblia menciona, pero no dice mucho acerca del milenio, acerca de 1,000 años que vienen en el futuro, precisamente en donde Cristo va a establecer su reino terrenal, el reino de David, y muy específicamente a trabajar con el pueblo judío. Entonces, esos 1,000 años que faltan completarían los 7 días de la creación. Entonces, la pregunta que nos haríamos es, ¿creemos realmente que Dios haya hecho la creación en 6 días? Fue así como que, nomás porque sí. Yo no creo. Un sentido
debía tener. Y era precisamente ir anunciando, ir dejando señales. Ahora, eso sería, aparte, ahí daría inicio la última semana de la profecía de las 70 semanas descritas en Daniel, pero pues, estamos hablando de 7 años, ¿no? Que corresponden al periodo de la tribulación, pero viene todo ese periodo de 1000 años para completar los 7. Ahora, hay otra referencia en las escrituras, mis hermanos. Para esto vamos primero a Oseas, capítulo 5. Oseas, capítulo 5. En Oseas, capítulo 5, Dios profiere un juicio contra Israel. Profiere un juicio contra Israel y voy a mencionar estos versículos, el 3, el 4, el 10 y el 11. Y dice Dios, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. ¿Te acuerdas también en otra predicación que mencionábamos a qué se refería Dios cuando hablaba de la prostitución? ¿A qué se refería? A la idolatría, a que ellos habían dejado a Dios por irse con otros dioses. Y es lo que le está reclamando aquí Dios a Israel, ¿no? Se ha contaminado Israel, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Los príncipes de Judá fueron, versículo 10, los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Esto es lo que Dios habla en contra de su pueblo. Y les dice, ustedes me dejaron, fornicaron, se prostituyeron. Le está hablando al pueblo de Israel, capítulo 5. Al inicio del siguiente capítulo, en capítulo 6, dice el pueblo, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y yo vuelvo a preguntar, ¿crees que Dios le estaba diciendo a Oseas que escribiera eso porque se le ocurrió que 2 días sonaban bien? Entonces, después de 2, nos dará vida después de 2 días. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que aquí fue donde el pueblo de Israel condenó a Jesús. El pueblo de Israel fue el que crucificó a Jesús, eso lo dice Pedro ahí en su primer discurso. Ustedes lo condenaron y lo mataron. Entonces, Dios profiere este juicio, está haciéndolo de forma profética en contra de su pueblo Israel. Pero después de 2 días, Dios los iba a levantar y en el tercero iban a vivir delante de él, porque precisamente es lo que el pueblo judío está esperando, ese momento en el que Dios venga, establezca su reino para que ellos sean su pueblo. Hasta ahí es hasta donde va a pasar. Entonces, otra vez, los 2 días están representando estos 2000 años y el tercero, este. Entonces, alguien podría decir, no, ¿por qué va a significar eso? Bueno, si para ti no significa, otra vez, lo respeto, pero yo no creo que Dios le haya dicho, o sea, escribe que después de 2 días y al tercero, que lo haya escrito nada más porque así se le ocurrió, ¿no? Entonces, una segunda pista o señal es esta, de Oseas 6, hablando de esos 2 días y el tercer día, que correspondería al milenio, cuando ellos van a estar delante de Dios. Ahora, no es el único. Valentín hace tiempo nos compartió de la parábola del buen samaritano, ¿te acuerdas? Los 2 denarios del samaritano cuando recogió ahí al que habían casi matado, lo lleva al mesón y le dice, ten, cuídamelo y aquí te dejo 2 denarios. Y 2 denarios dijimos que era el salario de 2 días. Y quien lo recogió le dijo, voy a regresar. No te lo estoy aventando ahí nomás y lo dejo a su suerte, no.
te lo dejo, te lo encargo, te doy 2 denarios que representan 2 días y después regreso por él. Si se hubiera gastado más, pues acá te lo pago cuando llegue. Pero está hablando de esos 2 días. Otra vez, ¿por qué 2? ¿Por qué no 3 denarios? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 1? ¿No? ¿Por qué específicamente 2? Porque aquí es donde estaba Jesús y dijo, después de 2 denarios, después de 2 días, que corresponderían a 2000 años, voy a regresar por él. Entonces, tenemos otra pista. Ahora, tenemos otra pista en la transfiguración. ¿Alguien se acuerda qué pasó allí en el monte de la transfiguración? Apareció Moisés y Elías. ¿Qué más? Bueno, están pensando ya, ustedes no lo ven, pero yo así veo humo saliendo de las cabezas. No se les vaya a quemar, mejor déjenle decir. Mateo 16. Aquí en Mateo 16 encontramos la declaración de Pedro. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Despuésito de eso, adelantito de eso, Mateo 16 hasta el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y otra vez, fíjese en los detalles. Los detalles son los que nos dan precisamente la clave. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Está hablando de un regreso. No les dice ahí como que está hablando de la segunda venida, pero está hablando de un regreso. Luego dijo, de cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte. Te pregunto, ¿eso pasó de forma literal? No, porque todos los que estaban ahí, todos se murieron, todos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Jesús se equivocó? ¿Jesús estaba echando mentiras? Entonces, ¿por qué les dijo? Les digo, les aseguro que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué pasó entonces? ¿Se equivocó? No. El asunto, otra vez ahí, la transfiguración, es que en el siguiente capítulo, perdón, primero, ojo, el Hijo del Hombre vendrá en su venida. Ese es el contexto de lo que Jesús les está diciendo, que iba a venir otra vez. Entonces, en el siguiente capítulo, Mateo 17, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando de él. Versículo 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levántense, no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, lo podemos leer así, de paso, y no darnos cuenta, pero fíjese en los detalles, otra vez. Resplandeció su rostro como el sol. ¿Sí, adelante? En otras versiones. Regresa a iglesia. Sí, también ese es otro detalle, porque aquí está hablando precisamente del retorno donde viene Jesús primero, para llevar a su iglesia, no viene con su iglesia. De la segunda venida, está hablando del arrebatamiento, exactamente. No, bien. Este resplandeció su rostro como el sol, se parece a la descripción que da Juan ahí en Apocalipsis 1:16. Eso fue lo que vio Juan hacia el futuro. Pero en el momento en el que Jesús hace esa transfiguración, sucede lo mismo porque era una visión de lo que iba a ser la segunda venida.
la segunda venida de Cristo. Pero el detalle más importante está aquí. 6 días después. ¿Tú crees que esos detallitos de después de 2 días nos levantará y al tercero estaremos frente a Él? ¿O que el Señor se haya preocupado por dejarnos el pequeño dato de que después de 6 días Él iba a regresar? Porque lo que ellos vieron fue un ensayo de su venida. ¿Qué nos los confirma? Esto. Algunos no gustarán la muerte hasta que lo hayan visto, porque 6 días después lo iban a ver. Ellos vieron exactamente lo que iba a ser la representación de la venida de Cristo y por eso esto se cumplió. No es que Jesús se equivocó, no es que Jesús haya dicho mentiras, no, es que Él estaba acomodando todo precisamente para decirles, hey, después de 6 días, yo vengo. ¿Después de cuáles 6 días? Después de esos 6,000 años. Ahora, hasta aquí vendría esta otra tercera pista, el Hijo del Hombre viniendo resplandeciente como el sol que nos describe el cómo, 6 días después nos describe el cuándo. Ahora, falta otra, aquí cabe otro renglón de ese todavía. Mateo 24. Ahí en Mateo 24, donde está la respuesta de Jesús a cuándo serán estas cosas y que señal habrá de su venida, en el versículo 32 le dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces ahí Jesús de alguna manera les está diciendo, ¿cuándo? Porque fue la pregunta que ellos hicieron. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señala de tu venida y del fin del siglo? Y él dice aquí, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero empieza con esa parte de la higuera. Ahora, cuando nosotros escuchamos higuera, ¿de quién está hablando? De Israel. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que cuando está hablando de la higuera está hablando de Israel? Porque a alguien se le ocurrió relacionarlo con Israel, ¿sí? No, porque Jeremías 24 del 1 al 10, Oseas 9, 10, Joel 1, 7, Miqueas 4, 4, y si queremos seguir buscando, probablemente los encontramos. Pero esos pasajes relacionan directamente a Israel con una higuera. Entonces, en Mateo 24, cuando le hacen una pregunta de cuándo serán estas cosas y qué señales hablar de tu venida y del fin del siglo, Jesús hace esta comparación. Aprendan de la higuera, mis hijos, aprendan de la higuera, porque cuando brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Y luego termina con esa frase, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, esto hace referencia a una profecía que está en Isaías, el hecho de que broten sus hojas. ¿Dónde está esa profecía? En Isaías capítulo 66. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Alto ahí. Alto ahí. ¿Quién? Preguntan. ¿Quién da a luz antes de estar de parto? ¿Se puede? ¿Se puede dar a luz antes de estar en trabajo de parto? Antes que viniesen los dolores, dio a luz un hijo. ¿Cuántas mujeres han tenido hijos aquí? Salió el niño y hasta después les dieron los dolores. Pues ahí es lo que dice, ¿no? Antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen los dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? Dice el profeta Isaías. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice
tu Dios. Mis hermanos, esta frase de nacerá una nación de una vez, la palabra de una vez es la palabra hebrea, echaf, pam, y significa así, de golpe, de cantaza, dicen los colombianos, de golpe. Entonces, lo que está diciendo Isaías en esa profecía es, ¿podrá una nación nacer así, en un momento? Y Dios lo ejemplifica con esto de la mujer que da a luz antes de los dolores, para decir, sí, sí pueden hacer una nación así, de golpe. Ahora, eso ya sucedió. Eso sucedió el 14 de mayo de 1948. El 14 de mayo de 1948, a la 1 de la tarde, Israel todavía no existía como nación. Es más, no estaba ni siquiera hecha ni redactada su declaración de independencia. No había nada a la 1 de la tarde. No fue sino como hasta como por ahí después de las 4 de la tarde que reunidos en un lugar a escondidas por temor de los enemigos, se declara a Israel como nación, naciendo así, en un ratito, porque ese día, 14 de mayo del 48, todavía no, en la mañana todavía no era Israel una nación, y en la tarde ya era. Ahora, esto nos lleva a otra profecía en los Salmos, Salmo número 90. ¿Qué dice el Salmo número 90 y de quién es el Salmo? Es un Salmo de Moisés y dice, Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación, pero Mateo 24 dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación. Entonces, en el Salmo 90 dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Todas esas partes resaltadas, mis hermanos, son las partes proféticas de este Salmo. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Que es lo que repite Pedro en su segunda carta. Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. En la mañana florece y a la tarde es cortada y se seca. Esta es una referencia al hebraísmo de lo que significa en un abrir y cerrar de ojos, pero no nos vamos a detener ahí ahorita. Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Entonces Dios estaba diciendo desde aquí que el hombre no iba a ser eterno. El hombre iba a vivir y luego después sus días iban a declinar, iban a acabarse. Entonces dice, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80. Con todo su fortaleza, es molesto y trabajo porque pronto pasan y nos vamos. Nos vamos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Los días de nuestra edad, es decir, generación en generación, cada generación tenía una duración de entre 70 y 80 años. No los 120 años que Dios le dice a Noé allá cuando el arca. Esos 120 años que Dios dijo se referían a los 120 años que Noé tuvo oportunidad para predicar acerca de lo que venía, el diluvio, no de la duración de una generación. Entonces, una generación, según lo que dice el Salmo 90, andaba ahí entre 70 y 80 años porque es la vida que Dios le permite al hombre. Entonces, pensando en la última, si Israel brota como nación y se cumple esa frase que dice Jesús en Mateo 24, aprendan de la higuera, o sea, Israel, que nació como nación en un momentito, según Isaías 66, y dice que no pasará de esta generación, y no fue aquella, sino de la generación
en la que Israel es concebida como nación de golpe. Entonces, sí, la generación es de entre 70 y 80 años, 1948 más 80, le puse ahí, no sé, porque no quiero dar fechas, porque luego me regaña Valentín, pero hagan cuentas ustedes más o menos para qué tiempo apunta de 28. Pero yo no estoy diciendo que el 28 va a ser él. Nada más estoy dando precisamente las fechas que están descritas más o menos en todas estas. Yo te pregunto, ¿crees que hay coincidencia en todos estos datos? ¿Crees que lo que está escrito en la Biblia se trata de casualidades? No. ¿De suerte? ¿De serendipias? ¿De chiripadas? O sea, todos le atinaron a decir 6 días, 2 días, al tercer día, 6 días después. O sea, ¿crees que eso pudiera ser así como que a todos se les ocurrió el mismo número? No. Yo estoy convencido de que Dios estaba tratando de decir algo a través de eso. Y si Dios dio señales para su primera venida, yo no encuentro una razón para la cual no dé señales también para su segunda venida. El momento exacto no lo sabemos. El momento exacto no lo podemos saber, pero tenemos esas señales matemáticas, porque es una cuestión nada más de números. Es una cuestión de números. Hasta aquí nadie ha hablado todavía de señales. Entonces, hasta aquí terminamos la introducción. Ahora sí vamos a pasar al inicio del estudio. Porque ahora sí vienen las señales. Le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahí es donde empieza Jesús a responder. Insisto, no fue ni evasivo, ni errático, ni especulativo, no. Jesús, dio respuesta a esa pregunta y empezó diciendo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, en el versículo 5. En el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. En el versículo 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y luego, en el versículo 7 mismo, que habrá pestes, que viene de la palabra griega loimos, que significa plaga o enfermedad. Y luego dijo también, en el versículo 7, que habrá hambres. Y dijo que habría terremotos en diferentes lugares. Esas son las señales que Jesús dijo iban a suceder. Ahora, esto se ha dicho siempre también. Díganme si estas son exclusivas de estos tiempos. Guerras ha habido siempre. Es más, en las escrituras tenemos descritas un montón de guerras. Hambres, enfermedades, nomás en estos tiempos. No, siempre ha habido guerras, rumores de guerras. Vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. ¿Es nuevo? No. No más que hay un dato interesante. En el siglo XVII, al menos hay registrada una persona que vino diciendo que él era el Cristo. En el siglo XVIII ya no fue uno, fueron 8. En el siglo XIX ya fueron como 50. Y así sucesivamente. Los terremotos que ha habido desde siempre, la cuestión es que hoy vemos muchos más de los que veíamos antes o nos enteramos, porque antes a lo mejor sucedían y no nos enterábamos. Pero la descripción de Jesús como señal es que íbamos a darnos cuenta de que iba a haber terremotos en diferentes lugares. Ahora, Jesús hace una pausa ahí, después de mencionar estas señales. Hace una pausa y las escrituras nos enseñan que en los 7 años de la gran tribulación van a tener una pausa a la mitad. Entonces, pareciera que estas señales corresponden a la primera parte de la tribulación. Porque hasta ahí Jesús se detiene en su respuesta y dice, estas, mis hijos, son principio de dolores. Es el inicio. Y una vez platicando con Iván, no sé si te acuerdas tú, Iván, de eso que me comentaste, pero se me hizo muy interesante, porque
Cuando tú vas en carretera, no sé cuántos pueden estar conscientes de esto, pero tú vas en carretera y ves pocos carros. Y de repente por ahí te pasa un uno, dos, y luego de repente tú pasas alguno. Y así está la cosa, tranquilona en la carretera. Pero a medida que te aproximas a la ciudad, a medida que te aproximas a llegar, yo no sé de dónde salen, pero te empiezas a topar con un montón. Y más llegando y más saliendo. Y me acuerdo que esa vez que platicaba con Iván decíamos, es que eso es lo que pasa con estas señales. A medida que nos acercamos más a ese tiempo, a ese momento en el que Cristo viene, estas señales se empiezan a intensificar, se empiezan a repetir. Hace poquito, ¿se acuerdan del terremoto en Venezuela? Sí. Bueno, supieron que ese día no fue el único terremoto que hubo. ¿Alguien sabe cuántos hubo ese día? 13. Hubo 13 terremotos en diferentes partes del mundo. Te digo, antes a lo mejor no nos dábamos cuenta o no nos enterábamos, pero hoy podemos darnos cuenta que eso está pasando. Ahora, Jesús hace esa pausa y dice, esto es principio de dolores. Y luego sigue mencionando más cosas. Dice, los entregarán a tribulación, los matarán y serán aborrecidos por causa de mi nombre. Eso, mis hermanos, suena más a lo que va a suceder en el periodo de la gran tribulación. Cuando vaya a haber cristianos todavía salvos, pero que se quedaron después del arrebatamiento, porque esos son los que van a morir. Luego, muchos tropezarán y se entregarán entre ustedes y se aborrecerán unos a otros, se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y luego dice al final, en el versículo 15 al 21, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces huyan, porque entonces habrá gran tribulación. Entonces, mis hermanos, estas señales, ya Jesús las define al final como gran tribulación. Después de mencionar aquellas que son principios de dolores, estas las mencionó Jesús en su respuesta a los discípulos como la gran tribulación. Ahora, todo esto lo dijo Jesús estando con sus discípulos, ¿estás de acuerdo? Ahí, Mateo, capítulo 24. Pero no debemos de descartar un par de cosas. La primera es que para ese entonces ellos ya tenían conocimiento de que iba a regresar otra vez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué sabemos que ya sabían? Le están preguntando. Pues le están preguntando. A ver, ¿cuáles son las señales para cuando vengas otra vez? Le están preguntando. No en esa ocasión, poquito más adelante, cuando empieza el inicio del libro de los Hechos, ahí vemos cuando él asciende, ¿qué es lo que dicen los ángeles? Así como lo vieron irse, así va a regresar. Entonces, desde aquel entonces, mis hermanos, la idea, el concepto, el conocimiento, la enseñanza de la siguiente venida de Cristo ya estaba ahí. Ellos ya lo sabían. Por eso le preguntaron, ¿qué señales habrá de esa venida? Otra de las cosas que ya sabían también es que iba a haber una resurrección futura. ¿Por qué sabemos? ¿Te acuerdas cuando Jesús llega donde Lázaro? Estaba muerto. Y le dice Jesús a María, a Marta, perdón, le dice, no te preocupes, Lázaro va a resucitar. ¿Y qué le dice María? Marta, perdón. Ya sé, Señor, que va a resucitar cuando resuciten los muertos. Entonces ya sabía, ya tenían conocimiento de una siguiente venida de Cristo y ya tenían conocimiento de que en el futuro iba a haber otra resurrección, alguna resurrección en donde ellos se podían levantar. Porque esa fue la respuesta con la confianza que contestó Marta. Sí, yo sé, Señor, que va a resultar en el día postero. Pero, déjame te digo una cosa. ¿Qué pasó entre el 49 y el 51? Antes de Cristo, después de Cristo. Le puse antes de Cristo, ¿ah? Perdón. Esa es la respuesta correcta. Lo que pasó del 51 al 49, del 49 al 51, pues son 2 años. Eso es lo que pasó. 2 años. Pero no, déjame te digo, aquí me equivoqué, es después de Cristo. Lo que sucedió entre el 49 y el 51, se especula que esa fue la fecha en la que se escribió la primera carta de Pablo a los tesalonicenses.
Entonces, en esa primera carta, en la mañana compartía un poquito de esta carta, de la primera carta a los tesalonicenses. Pablo dice, tampoco queremos que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, etcétera. ¿Te acuerdas de este pasaje, verdad? ¿Alguien no lo conoce? Para leérselo. Bueno, se lo leo. Tampoco queremos, hermanos, el que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Y dicen, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y otra vez, fíjese en los detalles son los importantes. Yo siempre pensé que Pablo se contaba como aquellos que podían estar vivos cuando Jesús viniera. Pero ¿sabes una cosa? Eso es falso. Eso es falso. Pablo sabía que todavía no venía el Señor. Y eso nos lo dijo él mismo en su siguiente carta. Lo que sucede aquí es que Pablo no está describiendo el cuándo. No está hablando del cuándo. Está describiendo el cómo. El cómo iba a ser. Él dijo, os decimos esto en palabra del Señor, que si fuera ahorita, primero se van los muertos, después los que estamos vivos. Pero no está diciendo, ya va a pasar, está por pasar. No, él está hablando nada más de el cómo. Está explicando el cómo. Dice, explica Pablo ahí en ese pasaje de primera a los tesalonicenses, cuando sea el arrebatamiento, primero se van los que se murieron. Esos monitos son los que se murieron. Los muertos en Cristo resucitarán primero, ellos van primero. Y luego dice Pablo, después, nosotros, los que hayamos quedado en segundo lugar, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así estaremos para siempre con el Señor. Está explicando, está definiendo el cómo va a suceder. Cuando eso suceda, mis hermanos, y ahorita lo podríamos decir exactamente como Pablo lo dijo, el día que suceda el arrebatamiento, los muertos en Cristo, los que murieron creyendo en el Señor, se van a ir primero. Luego después, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, en un instante, nos vamos nosotros atrás de ellos, los que estemos vivos. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Pero respecto al momento, respecto al cuándo, Pablo no lo escribió aquí. Pablo lo escribió un par de años más adelante, porque la primera carta se escribe entre el 49 y el 51. Y se especula que entre el 51 y el 52, Pablo escribe la segunda carta. Y en esta segunda carta, capítulo 2, les dice, pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, lo que había explicado en la primera carta, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¡Pum! Pareciera que está diciendo lo contrario de lo que dijo en la primera carta. Aquí Pablo les está diciendo, hold your horses. No se me adelanten. No, que nadie los mueva de su modo de pensar en cuanto al tema de la venida del Señor, porque no está cerca. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No está cerca para aquel entonces. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, con respecto a esto de la apostasía y del hombre de pecado y etcétera, ha habido también muchas especulaciones, muchas interpretaciones. Algunos dicen que el hombre de pecado o el hijo de perdición es el anticristo. Hay especulaciones que así lo mencionan. Pero ojo, Pablo está hablando aquí de un tiempo que iba a suceder en el futuro y que la venida de nuestro Señor Jesucristo no iba a ser hasta que esto
sucediera. Ahora, esto que vimos, toda la lista de las señales que Jesús dijo iban a suceder antes de su venida y que representaban el principio de dolores, ¿qué crees? Esa ya está sucediendo. Esa ya está sucediendo. Esa ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Ya está sucediendo. Entiendo perfectamente. Desde siempre ha habido, pero nadie podemos negar que todas estas están ahora más a la orden del día. Te pongo un ejemplo, mis hermanos. Te pongo un ejemplo. Échale un ojo ahí rápido. Una lista de oración. Cuenta los enfermos que hay. Cuéntalos. Y faltan. Como dijo aquel, ¿verdad? Más lo que se agrega esta semana. Porque cada vez se está viendo más y más noticias así alarmantes, que viene otra pandemia y que va a suceder esta cosa y que va a ser así y que va a ser así, y ahora que aquel país que ya están haciendo pruebas nucleares y que esa situación está aumentando y aumentando y aumentando de forma descomunal. Siempre ha habido gente moviéndose de aquí para allá, pero no como ahora. Eso está en Daniel. Eso está en Daniel, eso que menciona la hermana, de hecho está acá abajo, miren. Ahí está. Porque también esto, a Daniel Dios le reveló esto y le dijo, habrá, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, y luego dice, muchos correrán de aquí para allá. Y eso es lo que dice nuestra hermana Harper. Eso ha sucedido siempre, pero no sucede hoy como sucedía antes. Hoy hay un movimiento de gente espantoso, de aquí para allá moviéndose, y la tecnología, la ciencia está aumentando a velocidades vertiginosas. Y eso es señal, según lo que dice aquí de Daniel, del tiempo del fin. Me brinqué tantito de esto. Las de este lado, habíamos dicho, pareciera que Jesús está hablando de las cosas que van a suceder durante la tribulación. Entonces, si ahorita no estamos todavía en ese tiempo de la tribulación, lo que sí te puedo decir es que está el escenario perfecto para que estas puedan suceder, sin ningún problema. Ahora, quiero referirme a esta que ya habíamos dicho, ya también está pasando. Quiero referirme a esta, precisamente, a lo que también recibió Daniel como profecía. Dijo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice, el que lee, entienda. Entonces, insisto, hay especulaciones que dicen que ese hombre de pecado se refiere al anticristo, nomás que te quiero poner ahí un poquito en contexto lo que se refiere esto de el que lee, entienda. ¿Qué entiendes tú por la frase el que lee, entienda? Analiza lo que está escrito, porque, insisto, hay especulaciones que dicen, pero son especulaciones nada más, de cosas que no afirma la Biblia como tal. Son especulaciones, que si el hombre de pecado, que es el anticristo, que no sé qué. Pero si leemos, yo creo que vamos a poder entender. Porque cuando hablamos del lugar santo, ¿de a qué nos referimos? ¿Dónde estaba el lugar santo? En el templo. El lugar santo estaba en el templo. Ahora, cuando hablamos del templo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que había en general en el templo? No me mencionen los utensilios, no. ¿Qué implicaba el templo? La presencia de Dios. La presencia de Dios estaba implicada en el templo. Ahora, la presencia de Dios, te pregunto, ¿dónde está hoy? Aquí con nosotros. Aquí con nosotros está la presencia de Dios. Ya no se necesita un templo. Ya no hay necesidad de un templo para que pueda estar ahí la presencia de Dios, y no se necesitan más sacrificios, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, Mateo 24 lo mencionó así. Jesús,
Cuando veáis en el lugar santo, el que lee entienda. Porque el lugar santo implicaba el templo donde estaba la presencia de Dios que ahora está con nosotros. La abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, y vuelve a recalcar, el que le entienda. Entonces huyan porque ahí está la tribulación. Pero en 2 de Tesalonicenses, Pablo lo mencionó de una manera un poquito distinta. Él dijo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y está hablando precisamente de esto, de la abominación desoladora. ¿Quién es el hombre de pecado? El hijo de perdición. Porque aquí habría muchas especulaciones, porque la Biblia no nos dice quién es. Pero ¿qué te parece si vamos a algo? Porque el que lee, entiende. La Biblia no nos dejó dicho quién es el hombre de pecado, pero sí nos dejó dicho cómo es. Y eso está ahí en la carta de Tesalonicenses que estábamos leyendo. Pablo dijo, esa persona, el hijo de perdición, el hombre de pecado, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se oye hablar mucho, mis hermanos, hoy de la construcción del tercer templo. ¿Estás de acuerdo? Y yo pregunto, ¿dónde dice la Biblia que va a haber un tercer templo? La Biblia no lo menciona, ¿eh? No menciona un tercer templo. Hay muchas especulaciones por versículos como estos, porque dice que se siente en el templo de Dios y a partir de ahí surge la relación para decir, pues es que si a la mitad de la gran tribulación va a ser cesar el sacrificio y para que haya sacrificio se necesita el templo y hacen relaciones así, pero la Biblia no dice en ningún lugar que va a haber un tercer templo. Tampoco estoy diciendo que no lo vaya a haber, solo estoy diciendo la Biblia no lo dice, así con esa especificación que va a haber un tercer templo. Lo que sí dice es que el templo de Dios somos nosotros. Dice Pablo a los Corintios en un contexto muy específico también, pero que aplica perfectamente para esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no es de ustedes? Entonces, el que lee, entienda. Cuando Jesús está hablando de aquel que se va a sentar en el trono de Dios, es aquel que se sienta en el trono de nuestro corazón hoy día. Ahora, te voy a poner algo espeluznante. La teoría de los taquiones, por Gerald Feinberg. ¿Alguien sabe qué son los taquiones? No son los que te avientas en la noche, ¿verdad? Esos son tacones. No tacones, así, tacotes. No, ¿qué son los taquiones? Es una partícula, según estos científicos, que tiene la capacidad de viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y dicen que existen, pero no los han encontrado. Pues no sé, pues ese es el asunto. Pero el punto es que hay científicos que están en búsqueda y en búsqueda y en búsqueda de algo que no conocen, que no ven, pero que quieren de alguna manera superar a Dios. Ese es el punto. Está la teoría de los taquiones, la teoría de cuerdas, por un italiano, y luego también encontramos la inteligencia artificial, hermanos, que ahorita eso está causando una locura y que te aseguro no es nada todavía con respecto a lo que viene. Se va a poner peor, te aviso. Se va a poner peor. La inteligencia artificial, el orgullo LGBT, Q+, y no sé cuántas letras tenga ahora porque cada vez le van poniendo más. Y tengo que decir esto con cuidado porque hasta la cárcel me andan metiendo por andar de... Por eso digo, con cuidado. Todos esos tipos que aparecieron juntos son personas que han afirmado ser la reencarnación de Jesús. Los tenemos hoy presentes, existen y siguen saliendo más. La NASA, con toda su tecnología, pero
Para mí, atrás de la NASA hay mucha conspiración, que si los alienígenas y que todo eso, y el sector 51, y engaño. Mis hermanos, hoy estamos inundados de todo esto, la ideología de género. Los abortos industrializados. Hermanos, es una locura eso ahorita. No, es inconcebible que una persona se crea perro. Perdón, pero eso no existía. Esto se está desbordando, está volviéndose una locura. Entonces, la apostasía de la que habla ahí Jesús y Pablo, dice Pablo que no vendría hasta que no viniera la apostasía. ¿Qué es la apostasía? No es el verbo apostar en pasado, ¿eh? No. La apostasía, mis hermanos, es un abandono o rebelión contra la fe que antes se profesaba, y luego dice ahí, no es ignorancia, es renuncia. Mis hermanos, todos estos que ven ustedes ahí, eso es lo que están haciendo. Están renunciando franca y abiertamente a los principios de Dios. Le están dando completamente la espalda a lo que Dios dice cómo es. Y ellos dicen, no, no es así, es así. Entonces, la apostasía, si me preguntan, yo la veo presente. Yo la veo presente. No solo es de una persona a nivel personal el abandono a la renuncia, sino la imposición obligada. Se está convirtiendo en eso, de hecho. De que si no vas en el sentido de lo incorrecto, hay una consecuencia. Eso precisamente se parece a lo que Jesús describe va a pasar en la gran tribulación. Entonces te das cuenta cómo eso que está pasando ahorita es el escenario perfecto para las que faltan de aquí. Entonces, mis hermanos, yo no sé si a ti, pero eso a mí me indica que la cosa está cerca. Está cerca, está muy cerca. Por eso, ya está el terreno súper preparado para que cuando esa persona, si es que es una persona como tal, suceda y se dé a conocer como aquel que, como dice Anita, va a querer imponer que las cosas sean así. Alguien dijo, bueno, yo decía, con cuidado porque me andan metiendo hasta la cárcel por hablar mal de estas cosas. ¿Sabías tú? Entonces, eso ya está siendo obligatorio, casi. Es obligatorio, es legal. De que se trata y van las discotecas, que se llaman iglesias, que se han acomodado al mundo. Entonces, batallé 10 meses, pero llegué. Falsos profetas, lo estamos viendo hoy. Lo estamos viendo hoy, mis hermanos, como nunca. El evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Si bien podríamos decir, ahorita tal vez en este momento no ha sido predicado en todo el mundo, pero lo que sí te puedo pasar es que la tecnología y las plataformas existen para que esto suceda, para que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo y entonces venga el fin. Entonces, tenemos pistas matemáticas que están en las escrituras, que desde el Antiguo Testamento nos dejaron ver que había algo que Dios estaba indicando ahí a través de los 6,000 años, los 4,000 años, los 2,000 años, el milenio, etc. Entonces, tenemos en las escrituras pistas matemáticas, tenemos señales proféticas que están indicando que la cosa está muy, muy cerca. Ahora, no sabemos el momento exacto, estoy de acuerdo, pero de la higuera aprender. Y tenemos que aprender, mis hermanos, a que la venida del Señor está muy cerca. Y es tiempo que estemos preparados, porque Él viene pronto. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor. Decía Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 4, describiendo el cómo, pero en la mañana compartía yo esto, mis hermanos,
estas cosas que estamos compartiendo y que podemos ver hoy día no son para otra cosa, sino para alentarnos los unos a los otros. ¿A qué? A buscar al Señor. A buscar al Señor, mis hermanos. Es tiempo, es momento de buscar al Señor, porque Él está cerca. Y aquí entraríamos con otro estudio completo, ¿verdad? Pero hablar de las mujeres con las lámparas, precisamente para estar esperando la venida de su Señor. Así es como debemos estar tú y yo el día de hoy, porque Cristo está cerca. Cristo viene pronto, más pronto de lo que te imaginas. Que Dios bendiga tu palabra. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque estamos plenamente conscientes, Señor, que tu venida está muy próxima, Señor, está para suceder en breve. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, Señor, pero lo que sí podemos saber es que no falta mucho. Tú, Señor, estás próximo a venir y necesitamos ponernos a cuenta contigo, Señor. Aquellos, Señor, aquellos que estamos aquí ahorita y que estamos flaqueando en nuestra vida espiritual, Señor. Estamos abandonando hábitos piadosos que nos conducen a una vida, Señor, de la cual tú te agrades. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a través de entender esto, a alentarnos unos a los otros, a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre y mucho menos cuando vemos que este día se acerca. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, a estar alimentándonos con tu palabra, a estar buscando esos hábitos, Señor, que nos van a acercar cada vez más a ti, a predicar, Señor, a aquellos que aún no te conocen, porque precisamente el tiempo está cercano, Señor, y tú quieres que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos ayude a hacer esto y a vivir de tal manera que te agrades de nosotros, Señor, porque vemos que todas las cosas están cumpliéndose ya. En tu nombre, Señor, te lo pedimos, te damos gracias por ello. Te rogamos, Señor, nos permitas que durante este tiempo, esta semana que viene y las que vienen, Señor, podamos estar pensando en estas cosas para alentarnos los unos a los otros. Amén. Sí, gracias, hermano. Le digo que venga, pues.